En los momentos más difíciles de la vida, cuando el dolor pesa, las respuestas no llegan y el corazón se siente cansado, surge una pregunta silenciosa en lo profundo del alma: ¿realmente Dios sigue aquí conmigo? Muchas personas han pasado por situaciones tan duras que por instantes sienten que han sido olvidadas por Dios, como si su sufrimiento fuera una señal de abandono. Sin embargo, la verdad espiritual es muy distinta a lo que nuestras emociones nos hacen creer. Que Dios nunca nos abandona no significa que no enfrentaremos problemas, sino que su presencia permanece firme aun cuando el camino se vuelve oscuro. A lo largo de la vida, tendemos a asociar la cercanía de Dios con los momentos buenos, cuando todo va bien y las cosas parecen fluir con facilidad. Cuando llegan las pruebas, el dolor o la incertidumbre, pensamos que algo cambió en nuestra relación con Él. Pero Dios no se aleja cuando aparecen las dificultades, al contrario, se acerca aún más para sostenernos. Su amor no depende de nuestras circunstancias y su fidelidad no se rompe por nuestras caídas, dudas o sufrimientos. Él camina con nosotros tanto en los días de alegría como en las noches más difíciles. Desde una perspectiva humana, es fácil sentir abandono cuando no vemos respuestas inmediatas a nuestras oraciones. Esperamos soluciones rápidas, alivio inmediato y caminos claros, y cuando eso no sucede, creemos que Dios está en silencio o ausente. Sin embargo, muchas veces Dios está obrando de maneras que aún no podemos ver. Su presencia no siempre se manifiesta con milagros visibles, sino con fuerza interior, con consuelo silencioso y con la capacidad de seguir adelante incluso cuando todo parece imposible. En la historia de la fe, innumerables personas atravesaron momentos de profundo sufrimiento y aún así descubrieron que Dios nunca los soltó. En medio de persecuciones, pérdidas, enfermedades y pruebas duras, experimentaron una paz y una fortaleza que no venían de ellos mismos. Esa fortaleza era la presencia de Dios sosteniéndolos. Aunque no siempre cambió la situación de inmediato, sí cambió su corazón, dándoles la capacidad de resistir, confiar y no rendirse. Comprender que Dios no abandona también implica aceptar que su forma de acompañarnos no siempre coincide con nuestras expectativas. A veces queremos que Él quite el problema, pero Él decide darnos fuerzas para atravesarlo. Otras veces pedimos respuestas claras, pero Él nos da paz para esperar. En cada caso, su presencia sigue siendo real, aunque se manifieste de una manera distinta a la que imaginamos. Dios no promete una vida sin dolor, pero sí promete caminar con nosotros en cada paso del proceso. Muchas personas descubren la cercanía de Dios precisamente en los momentos más oscuros de su vida. Cuando todo se derrumba y las seguridades desaparecen, es cuando el corazón se vuelve más sensible a su presencia. Allí, en la fragilidad, Dios se muestra como refugio, como consuelo y como fortaleza. Lo que parecía abandono se transforma en una experiencia profunda de cercanía divina. El sentimiento de soledad no significa que Dios se haya ido. A menudo refleja el dolor humano, el cansancio emocional o la confusión del momento. Pero aun cuando no lo sentimos, Dios sigue estando presente. Su amor no depende de nuestras emociones y su fidelidad no se basa en cómo percibimos las cosas. Él permanece constante, incluso cuando nuestro corazón se siente débil. Aceptar que Dios nunca nos abandona cambia completamente la manera de enfrentar las dificultades. En lugar de sentirnos solos en el sufrimiento, comenzamos a caminar con la certeza de que Dios va a nuestro lado. Esta seguridad trae paz al alma, esperanza en medio de la tormenta y fuerzas para seguir adelante. Aunque el camino sea duro, ya no se vive como una lucha solitaria, sino como un proceso acompañado por el amor de Dios. Con el tiempo, quienes atraviesan pruebas confiando en esta verdad suelen mirar atrás y reconocer que, aunque hubo dolor, nunca estuvieron realmente solos. Descubren que Dios los sostuvo cuando ya no tenían fuerzas, los consoló cuando el corazón estaba roto y los guió cuando no veían salida. Esa experiencia fortalece la fe y deja una certeza profunda: Dios siempre estuvo allí.
Entender lo que realmente significa que Dios nunca nos abandona no elimina los problemas de la vida, pero transforma la manera de vivirlos. Nos da esperanza cuando todo parece perdido, nos da calma cuando el miedo quiere dominar y nos da fortaleza cuando sentimos que no podemos más. Es una verdad que sostiene el alma en cualquier circunstancia y nos recuerda que, pase lo que pase, el amor de Dios jamás se aparta de nosotros. En ciertos momentos de la vida, aun cuando creemos en Dios y buscamos su presencia, el corazón experimenta una sensación de distancia difícil de explicar. Oramos y no sentimos consuelo inmediato, buscamos respuestas y todo parece en silencio, y esa ausencia emocional nos hace pensar que Dios se ha alejado. Esta experiencia es muy común en la vida espiritual y no significa que Dios realmente se haya ido, sino que estamos atravesando una etapa donde nuestra fe está siendo fortalecida de una manera más profunda. A menudo esta sensación aparece cuando atravesamos dolor, decepción o cansancio emocional. El sufrimiento puede nublar nuestra percepción y hacernos sentir solos incluso cuando no lo estamos. Cuando el corazón está herido, se vuelve más sensible y vulnerable, y cualquier silencio se interpreta como abandono. Sin embargo, Dios sigue presente aun cuando no lo percibimos con claridad. Su cercanía no depende de nuestras emociones, sino de su fidelidad constante. Otra razón por la que sentimos a Dios lejos es porque esperamos que su presencia se manifieste siempre de la misma manera. Tal vez en el pasado sentimos mucha paz al orar o claridad al buscarlo, y cuando esas sensaciones cambian creemos que Dios ya no está. Pero la vida espiritual madura cuando aprendemos a confiar en Dios incluso sin sentirlo intensamente. A veces Él nos enseña a caminar por fe y no por emociones, fortaleciendo nuestra relación con Él más allá de las sensaciones. El ritmo acelerado de la vida también contribuye a esta sensación de distancia. Entre responsabilidades, preocupaciones y distracciones constantes, muchas personas dejan de dedicar tiempo tranquilo para estar con Dios. Poco a poco el corazón se llena de ruido interior y pierde la sensibilidad espiritual. No es que Dios se aleje, sino que nosotros dejamos de escuchar con claridad. Cuando retomamos momentos de silencio, oración y reflexión, su presencia vuelve a sentirse más cercana. En algunas ocasiones, la culpa o los errores personales generan una barrera emocional. Cuando fallamos, podemos sentir vergüenza o pensar que Dios está decepcionado de nosotros. Esta idea nos hace alejarnos en lugar de acercarnos. Sin embargo, Dios no se aparta por nuestras debilidades, al contrario, nos invita a volver con confianza, sabiendo que su amor es más grande que nuestras faltas. La sensación de lejanía muchas veces nace del miedo, no del rechazo de Dios. Las pruebas prolongadas también pueden hacernos sentir que Dios guarda silencio. Cuando pedimos ayuda durante mucho tiempo y no vemos cambios, el corazón se cansa y comienza a dudar. Pero el silencio de Dios no es ausencia, muchas veces es un tiempo de trabajo interior, de preparación o de fortalecimiento. Aunque no veamos resultados inmediatos, Dios sigue obrando en formas que más adelante comprenderemos. A lo largo de la historia de la fe, muchas personas experimentaron temporadas donde sentían a Dios distante, y sin embargo esas etapas fueron clave para su crecimiento espiritual. En esos momentos aprendieron a confiar más profundamente, a depender menos de emociones y más de la certeza del amor de Dios. Lo que parecía una etapa de silencio se convirtió en una base sólida de fe madura. Es importante recordar que sentir a Dios lejos no significa que realmente lo esté. Nuestra percepción puede cambiar, pero su presencia permanece constante. Dios prometió estar con nosotros siempre, aun en los días difíciles, aun en los momentos de duda y aun cuando el corazón se siente vacío. Esta promesa es más firme que cualquier emoción pasajera. Cuando atravesamos estos periodos de aparente distancia, es una oportunidad para acercarnos más a Dios con sinceridad. Hablarle desde el dolor, desde la duda y desde el cansancio abre el corazón a su consuelo. Muchas veces es precisamente en esos momentos cuando Dios obra de manera más profunda, aunque al principio no lo notemos. Con el tiempo,
quienes perseveran en la fe descubren que esos momentos donde sintieron a Dios lejos fueron en realidad etapas donde Él estaba obrando de forma silenciosa pero poderosa. Mirando atrás, reconocen que nunca estuvieron solos, que Dios los sostuvo aun cuando no lo sentían, y que su presencia fue más real de lo que imaginaban. Comprender por qué a veces sentimos que Dios está lejos nos ayuda a no rendirnos en la fe cuando llegan esos momentos. Nos recuerda que las emociones no definen la realidad espiritual y que Dios sigue siendo fiel en todo tiempo. Esta verdad fortalece el corazón, renueva la esperanza y nos permite seguir confiando aún en medio del silencio. Hay etapas de la vida en las que el dolor se vuelve tan intenso que parece ocupar todo el corazón. No se trata de una tristeza pasajera, sino de un sufrimiento que pesa en el alma, que quita las fuerzas y que a veces incluso roba las ganas de seguir adelante. En esos momentos, muchas personas se preguntan dónde está Dios y por qué permite que se atraviesen pruebas tan duras. Sin embargo, es precisamente en esos instantes de mayor fragilidad donde la presencia de Dios se vuelve más cercana, aunque no siempre se perciba de inmediato. El dolor profundo tiene la capacidad de quebrar nuestras seguridades humanas. Aquello en lo que confiábamos puede desaparecer, las respuestas dejan de llegar y la vida parece perder su rumbo. Cuando todo se desmorona, Dios se convierte en el único refugio firme. Aunque el corazón esté herido, su amor permanece intacto, sosteniendo silenciosamente cada lágrima y cada suspiro. Dios no observa el sufrimiento desde lejos, Él camina junto a nosotros en medio de la prueba. Muchas veces esperamos que Dios elimine el dolor de inmediato, pero en lugar de eso, Él decide acompañarnos dentro del proceso. Su presencia no siempre cambia la situación al instante, pero sí transforma la manera en que la vivimos. En medio del sufrimiento, Dios da una fortaleza que no viene de nuestras propias fuerzas, una paz que aparece cuando parecía imposible y una esperanza que sostiene aún cuando todo parece oscuro. A lo largo de la vida espiritual, innumerables personas han descubierto que los momentos de mayor dolor fueron también los momentos donde más sintieron a Dios obrar en su interior. Cuando ya no podían más, cuando las fuerzas se agotaban y las respuestas no llegaban, fue allí donde experimentaron un consuelo profundo que solo Dios puede dar. Ese consuelo no borró el dolor de golpe, pero les permitió seguir adelante sin rendirse. El sufrimiento también tiene la capacidad de acercarnos más a Dios. En tiempos de comodidad, muchas veces confiamos en nuestras propias fuerzas. En tiempos de dolor, reconocemos nuestra necesidad de Él. El corazón se vuelve más humilde, más sensible y más abierto a su presencia. Es en esa vulnerabilidad donde Dios trabaja de manera más profunda, sanando heridas, fortaleciendo la fe y renovando la esperanza. No hay lágrima que Dios ignore ni dolor que pase desapercibido para Él. Cada sufrimiento es visto, cada oración es escuchada y cada herida es conocida por su amor. Aunque a veces parezca que estamos solos, Dios está más cerca de lo que imaginamos, sosteniendo cada paso, incluso cuando no sentimos su presencia de manera clara. El dolor profundo no significa castigo ni abandono. Muchas veces es parte de un proceso que Dios usa para formar, fortalecer y preparar el corazón para nuevas etapas de vida. Aunque en el momento no se entienda, con el tiempo muchas personas logran ver cómo Dios transformó ese dolor en crecimiento, en compasión y en una fe más firme. En medio del sufrimiento, Dios también envía señales de su amor, personas que acompañan, palabras que llegan en el momento justo, fuerzas inesperadas y paz en medio de la tormenta. Estas pequeñas manifestaciones son recordatorios de que Él sigue presente, obrando de maneras silenciosas pero poderosas. Con el paso del tiempo, quienes atraviesan dolores profundos de la mano de Dios suelen descubrir que no fueron destruidos por la prueba, sino fortalecidos por ella. Aunque las heridas existieron, Dios las sanó poco a poco. Aunque hubo lágrimas, también hubo consuelo. Y aunque el camino fue duro, nunca estuvieron solos. Comprender que Dios está en los momentos de dolor profundo cambia la manera de enfrentar el sufrimiento. En lugar de sentir abandono,
nace la confianza. En lugar de desesperación, surge esperanza. En lugar de rendirse, aparece la fuerza para seguir adelante. Esta verdad sostiene el alma en las horas más oscuras y recuerda que, aun en el dolor más grande, Dios nunca deja de amar ni de acompañar. La soledad es una de las experiencias más difíciles para el corazón humano. No siempre se trata de estar físicamente solo, sino de sentir que nadie comprende lo que llevamos dentro, que no tenemos con quien compartir nuestras cargas o que caminamos la vida sin apoyo emocional. Muchas personas rodeadas de gente se sienten profundamente solas por dentro. En esos momentos, la soledad puede volverse pesada, silenciosa y dolorosa, haciendo creer al alma que ha sido olvidada. Sin embargo, aún en esos instantes, la presencia de Dios permanece firme y cercana. Cuando las voces humanas se apagan y el acompañamiento parece desaparecer, Dios se convierte en el compañero más fiel. Él no se cansa de escuchar, no se aleja cuando estamos tristes y no abandona cuando somos débiles. Su presencia no depende de cuántas personas estén a nuestro alrededor, sino de su amor constante por nosotros. En medio de la soledad más profunda, Dios está allí, sosteniendo el corazón con ternura y paciencia. Muchos de los momentos más íntimos con Dios nacen precisamente en la soledad. Cuando no hay distracciones ni ruido exterior, el corazón se vuelve más sensible a su voz y a su consuelo. En ese silencio, Dios habla al alma, trae paz a la mente y recuerda que nunca estamos realmente solos. Aunque el mundo pueda fallar, su amor permanece inquebrantable. La soledad suele despertar inseguridades, miedos y tristeza, pero la presencia de Dios transforma esos sentimientos en confianza y esperanza. Cuando una persona aprende a refugiarse en Dios en esos momentos, descubre una cercanía espiritual profunda que no había experimentado antes. Lo que parecía vacío se convierte en un espacio de sanidad, reflexión y fortalecimiento interior. Dios no solo acompaña en la soledad, sino que la usa para restaurar el corazón. En esos tiempos, Él sana heridas emocionales, aclara pensamientos y renueva las fuerzas. Muchas personas que atravesaron etapas de soledad reconocen después que esos momentos fueron fundamentales para su crecimiento espiritual y personal. Allí aprendieron a confiar más en Dios y a depender menos de las personas. Incluso cuando la soledad nace del rechazo, de una pérdida o de una separación dolorosa, Dios permanece cercano. Él comprende cada emoción, cada lágrima y cada pensamiento que pasa por la mente. No minimiza el dolor, sino que lo abraza con su amor. Su presencia trae consuelo profundo y una paz que no depende de las circunstancias. La soledad también nos enseña que nuestra verdadera seguridad no está en las relaciones humanas, sino en Dios. Aunque las personas son importantes y necesarias, ninguna puede llenar completamente el corazón como lo hace Dios. Cuando aprendemos a encontrar compañía en su presencia, el alma se fortalece y la paz se vuelve más estable. A lo largo del camino de la fe, muchas personas han descubierto que Dios se convirtió en su mejor amigo en los momentos más solitarios de su vida. En la oración, en el silencio y en la reflexión, experimentaron una cercanía tan real que su corazón dejó de sentirse vacío. Esa relación profunda con Dios transformó la soledad en un tiempo de crecimiento y restauración. Con el paso del tiempo, quienes se apoyan en Dios durante la soledad suelen volverse más fuertes emocionalmente, más compasivos con los demás y más conscientes del amor de Dios. Aunque la etapa haya sido difícil, produjo frutos de paz, fe y madurez espiritual. Entender que Dios está presente en medio de la soledad cambia completamente la experiencia de esos momentos. Lo que antes se sentía como abandono se transforma en una oportunidad de acercarse más a Dios. La tristeza se vuelve esperanza, el vacío se llena de su presencia y el corazón descubre que nunca estuvo realmente solo. Esa cercanía divina es una de las formas más hermosas en que Dios demuestra que jamás nos abandona. Hay momentos en la vida en los que la situación parece no tener salida. Los problemas se acumulan, las fuerzas se agotan y el corazón siente que ya no queda esperanza.
En esas etapas, muchas personas piensan que todo está perdido y que nada puede cambiar. La oscuridad parece más fuerte que la luz, y la fe se debilita ante tanta dificultad. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando Dios suele estar obrando de maneras más profundas, aunque nuestros ojos no lo vean. Cuando llegamos al punto donde ya no podemos hacer más por nuestras propias fuerzas, es cuando aprendemos a depender completamente de Dios. Lo que para nosotros parece el final, para Dios muchas veces es el comienzo de algo nuevo. Él utiliza los momentos de mayor debilidad para manifestar su poder y su gracia. Aunque la situación se vea imposible, Dios sigue trabajando en silencio, preparando caminos que aún no podemos imaginar. La desesperanza suele aparecer cuando nos enfocamos únicamente en lo que está mal y olvidamos el poder de Dios. Al mirar solo las circunstancias, el problema parece gigante y la solución inexistente. Pero cuando elevamos la mirada hacia Dios, recordamos que nada es demasiado grande para Él. Su capacidad para transformar situaciones supera cualquier límite humano. Esta verdad trae consuelo y renueva la esperanza incluso en los momentos más oscuros. A lo largo de la vida espiritual, muchas personas han testificado cómo Dios actuó justo cuando todo parecía perdido. Puertas que se abrieron cuando ya no había opciones, sanidad que llegó cuando los médicos no daban esperanza, restauración cuando todo parecía roto. Estas experiencias no siempre suceden de inmediato, pero llegan en el tiempo perfecto de Dios, mostrando que Él nunca dejó de obrar. El proceso de esperar en medio de la dificultad no es fácil, pero es allí donde la fe se fortalece. Mientras parece que nada cambia, Dios está trabajando en lo profundo del corazón, enseñando paciencia, confianza y dependencia. Aunque el exterior se vea igual, el interior se va transformando. Esta obra interior prepara a la persona para recibir lo que Dios tiene preparado. En los momentos donde todo parece perdido, Dios también suele mostrarse como refugio. Él da paz en medio de la tormenta, fuerzas cuando ya no queda ni esperanza cuando el corazón está cansado. Aunque la situación no se resuelva de inmediato, su presencia trae una calma que permite seguir adelante sin rendirse. Muchas veces no comprendemos por qué Dios permite que lleguemos a situaciones tan difíciles. Sin embargo, con el tiempo, muchas personas miran atrás y reconocen que esos momentos fueron clave para su crecimiento espiritual. Fue allí donde aprendieron a confiar verdaderamente en Dios y a reconocer su poder de una manera más profunda. Dios no abandona cuando todo se complica, al contrario, se acerca aún más. Su amor se manifiesta con mayor fuerza en los momentos de mayor necesidad. Él escucha cada oración desesperada, ve cada lágrima y conoce cada miedo que hay en el corazón. Aunque parezca que nada se mueve, Dios está actuando con propósito. Con el paso del tiempo, quienes perseveran en la fe descubren que aquello que parecía una derrota se convirtió en una bendición. Caminos nuevos se abrieron, el corazón se fortaleció y la relación con Dios se profundizó. Lo que parecía el final se transformó en un nuevo comienzo lleno de esperanza. Comprender que Dios sigue obrando cuando todo parece perdido cambia la forma de enfrentar las pruebas. En lugar de rendirse, el corazón aprende a confiar. En lugar de desesperarse, aprende a esperar. Y en lugar de perder la esperanza, descubre que Dios siempre tiene la última palabra. Esta verdad llena el alma de paz y recuerda que, aun en las situaciones más difíciles, Dios nunca deja de trabajar por nuestro bien. En muchas etapas de la vida buscamos a Dios con todo el corazón esperando una solución clara, una señal evidente o un cambio inmediato en nuestras circunstancias. Oramos, pedimos ayuda y ponemos nuestra esperanza en Él, pero pasan los días o incluso los meses y parece que nada sucede. Este silencio aparente puede ser una de las pruebas más difíciles para la fe, porque el ser humano naturalmente desea ver resultados rápidos. Sin embargo, confiar en Dios cuando no hay respuestas visibles es una de las formas más profundas de crecimiento espiritual. La ausencia de respuestas inmediatas no significa que Dios no esté escuchando ni que haya dejado de obrar.
Muchas veces Él trabaja de manera invisible, preparando situaciones, transformando corazones y guiando procesos que aún no comprendemos. Así como una semilla crece bajo la tierra antes de brotar, la obra de Dios muchas veces ocurre en lo oculto antes de manifestarse. Aunque nuestros ojos no vean cambios, Dios sigue actuando con propósito. Cuando no vemos respuestas, el corazón se enfrenta a una decisión importante: desesperarse o confiar. La desesperación nos lleva a la ansiedad, al miedo y a la pérdida de esperanza. La confianza, en cambio, nos permite descansar en Dios aún en medio de la incertidumbre. Confiar no es negar la dificultad, sino creer que Dios sigue teniendo el control y que su amor no ha cambiado. Este tiempo de espera fortalece la fe de una manera que los resultados rápidos no podrían lograr. En la espera aprendemos paciencia, humildad y dependencia de Dios. Descubrimos que nuestra relación con Él no se basa solo en recibir respuestas, sino en confiar en su carácter. Poco a poco, el corazón madura espiritualmente y se vuelve más firme ante las pruebas. Muchas personas recuerdan momentos en los que oraron durante mucho tiempo sin ver cambios, pero luego comprendieron que Dios estaba preparando algo mejor de lo que habían pedido. En retrospectiva, reconocen que si la respuesta hubiera llegado antes, no habrían estado listos para recibirla. Dios, en su sabiduría, conoce el momento perfecto para actuar y siempre obra para nuestro bien. Durante los tiempos sin respuestas, Dios también trabaja en nuestro interior. Sana heridas, corrige actitudes, fortalece la fe y prepara el corazón para nuevas etapas. Aunque por fuera parezca que nada se mueve, por dentro se está produciendo una transformación profunda. Este proceso es fundamental para experimentar una paz más firme y duradera. La confianza en medio del silencio de Dios nos enseña a soltar el control. Dejamos de exigir soluciones inmediatas y comenzamos a descansar en su voluntad. Esta entrega trae una tranquilidad profunda, porque reconocemos que Dios sabe lo que hace y que su plan es perfecto, aun cuando no lo comprendamos completamente. En esos momentos de incertidumbre, la oración se vuelve más sincera y profunda. No solo pedimos respuestas, sino que buscamos la presencia de Dios como nuestro refugio. Allí encontramos consuelo, fortaleza y paz para seguir adelante. Muchas veces la respuesta no llega de inmediato, pero sí llega la calma necesaria para soportar el proceso. Con el tiempo, quienes perseveran confiando en Dios sin ver respuestas descubren que su fe se vuelve más sólida. Ya no dependen tanto de las circunstancias para sentirse bien, sino de la certeza del amor de Dios. Esta estabilidad espiritual trae una paz que no se rompe fácilmente. Aprender a confiar cuando no vemos respuestas transforma la manera de vivir las pruebas. En lugar de angustia constante, nace una esperanza tranquila. En lugar de desesperación, surge una fe firme. Y en lugar de miedo, aparece una confianza profunda en Dios. Esta actitud permite caminar con paz incluso en medio del silencio, sabiendo que Dios nunca deja de obrar y que su tiempo siempre es perfecto. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos que ponen a prueba nuestra fe, nuestra paciencia y nuestra fortaleza emocional. Las dificultades no avisan cuando llegan y muchas veces aparecen cuando menos las esperamos. Problemas de salud, conflictos familiares, pérdidas dolorosas o situaciones económicas complicadas pueden sacudir profundamente el corazón. En medio de estas pruebas, es fácil sentir miedo o pensar que estamos solos, pero la verdad espiritual es que Dios no observa nuestras luchas desde lejos, sino que camina con nosotros en cada paso del proceso. En los tiempos de dificultad, la presencia de Dios se vuelve un apoyo silencioso pero poderoso. Aunque no siempre se manifieste con soluciones inmediatas, su cercanía se siente en la fuerza para seguir adelante, en la paz que aparece en medio del caos y en la esperanza que no se apaga aun cuando todo parece oscuro. Dios sostiene el corazón cuando las fuerzas humanas se agotan y da ánimo cuando el cansancio quiere dominar. Cada prueba que enfrentamos tiene un propósito dentro del plan de Dios, aunque en el momento no lo comprendamos.
Él utiliza las dificultades para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a su presencia. Lo que hoy parece una carga pesada, mañana puede convertirse en una fuente de crecimiento y madurez espiritual. Cuando caminamos con Dios en medio de las pruebas, descubrimos que no estamos siendo destruidos, sino transformados. A menudo, las pruebas revelan cuánto dependemos realmente de Dios. En los momentos de comodidad es fácil confiar en nuestras propias fuerzas, pero cuando todo se vuelve difícil, reconocemos nuestra necesidad de Él. Esta dependencia no es debilidad, sino una puerta hacia una relación más profunda con Dios. En esa cercanía nace una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia constante. Durante las pruebas, Dios también nos enseña a confiar más en su tiempo y en su voluntad. Muchas veces queremos que el problema desaparezca rápidamente, pero Dios obra en procesos que requieren paciencia. Aunque el camino sea largo, Él nunca abandona. Cada paso es acompañado por su amor y su cuidado, incluso cuando no lo percibimos claramente. Las dificultades también nos ayudan a desarrollar compasión por los demás. Al experimentar dolor, entendemos mejor el sufrimiento ajeno y aprendemos a amar con mayor sensibilidad. Dios utiliza nuestras pruebas no solo para fortalecernos, sino también para convertirnos en instrumentos de consuelo para otros. De esta manera, incluso el dolor se transforma en bendición. En medio de las pruebas, Dios suele enviar señales de su presencia, una palabra de ánimo en el momento justo, una persona que ofrece apoyo, una paz inesperada o una solución que llega cuando parecía imposible. Estos momentos son recordatorios de que Él sigue caminando a nuestro lado, cuidando cada detalle. Con el tiempo, quienes atraviesan las pruebas confiando en Dios descubren que su fe se vuelve más firme y su corazón más fuerte. Aunque hubo lágrimas y momentos difíciles, también hubo crecimiento, sanidad y esperanza. Mirando atrás, reconocen que Dios nunca los soltó y que su presencia fue real en cada etapa del proceso. Entender que Dios camina con nosotros en las pruebas cambia completamente la manera de enfrentar las dificultades. En lugar de sentir abandono, nace la confianza. En lugar de desesperación, surge la esperanza. Y en lugar de miedo, aparece una paz profunda que sostiene el corazón. Las pruebas seguirán formando parte de la vida, pero no tenemos que atravesarlas solos. Dios está presente en cada paso, guiando, fortaleciendo y cuidando con amor. Esta verdad llena el alma de tranquilidad y nos recuerda que, aun en los momentos más difíciles, Dios nunca deja de caminar con nosotros. En las etapas de mayor tranquilidad es fácil hablar de confianza y esperanza, pero es en los momentos de dificultad donde la fe se pone verdaderamente a prueba. Cuando la vida avanza sin grandes problemas, muchas veces no somos conscientes de cuánto dependemos de Dios. Sin embargo, cuando llegan las pruebas, el corazón se ve obligado a decidir entre rendirse o confiar. Es precisamente en esos tiempos difíciles donde la fe comienza a crecer de una manera más profunda y real. Las dificultades sacan a la luz lo que realmente hay dentro de nosotros. Cuando todo va bien, es sencillo mantener una actitud positiva, pero cuando el dolor aparece, se revela si nuestra confianza está basada en Dios o solo en las circunstancias. Aunque al principio la fe pueda sentirse débil, cada situación enfrentada con esperanza la va fortaleciendo. Poco a poco, el corazón aprende a apoyarse más en Dios y menos en sus propias fuerzas. A través de los procesos difíciles, Dios moldea el carácter y profundiza la relación con Él. Cada oración hecha en medio del dolor, cada lágrima derramada en su presencia y cada momento de espera fortalecen la fe de una manera que no podría lograrse en tiempos de comodidad. Aunque no siempre comprendamos por qué atravesamos ciertas pruebas, con el tiempo reconocemos que esas experiencias nos acercaron más a Dios. Muchas personas han testificado que su fe más fuerte nació en los momentos más oscuros de su vida. Fue cuando perdieron seguridades, cuando las respuestas no llegaban y cuando las fuerzas se agotaban, que aprendieron a confiar verdaderamente en Dios.
Allí descubrieron que su amor no depende de las circunstancias y que su presencia es suficiente para sostener el corazón. El proceso de fortalecimiento de la fe no es inmediato. A veces comienza con dudas, miedos y preguntas, pero a medida que se camina con Dios, esas inseguridades se transforman en confianza. Cada pequeña victoria, cada consuelo recibido y cada paso dado en esperanza va construyendo una fe más firme y madura. En los tiempos difíciles, Dios también revela su fidelidad de maneras inesperadas. Provisión cuando parecía imposible, paz en medio del caos y fuerzas renovadas cuando ya no quedaba energía son señales claras de su cuidado. Estas experiencias se convierten en testimonios personales que fortalecen la fe para futuras pruebas. Además, la fe fortalecida trae una paz más profunda. Cuando el corazón ha pasado por dificultades confiando en Dios, aprende que Él siempre está presente. Esto elimina gran parte del miedo al futuro, porque sabemos que, pase lo que pase, Dios no nos abandonará. Esta certeza interior produce una calma estable que no se rompe fácilmente. Las pruebas no llegan para destruirnos, sino para hacernos más fuertes espiritualmente. Aunque en el momento parezcan injustas o demasiado pesadas, con el tiempo producen frutos de madurez, paciencia y confianza. Dios utiliza cada dificultad para prepararnos para nuevas etapas de la vida con un corazón más firme y lleno de fe. Quienes han atravesado tiempos difíciles de la mano de Dios suelen convertirse en personas más sabias, compasivas y espiritualmente sólidas. La fe que se fortaleció en el dolor se convierte en una base segura para enfrentar cualquier situación futura. Esta fortaleza interior es una de las mayores bendiciones que Dios puede dar. Comprender que la fe se fortalece en tiempos difíciles cambia nuestra forma de ver las pruebas. En lugar de verlas solo como sufrimiento, comenzamos a verlas como oportunidades de crecimiento. Aunque el camino sea duro, sabemos que Dios está obrando en nosotros. Esta perspectiva trae paz, esperanza y una confianza profunda que sostiene el corazón en cualquier circunstancia. A primera vista, las dificultades parecen solo obstáculos que vienen a complicar la vida y a traer dolor al corazón. Cuando atravesamos problemas, es natural preguntarnos por qué Dios permite situaciones tan duras y qué sentido pueden tener dentro de su plan. Sin embargo, desde una mirada espiritual más profunda, las pruebas no llegan solo para hacernos sufrir, sino para producir cambios importantes en nuestro interior. Dios utiliza las dificultades como herramientas de transformación que moldean nuestro carácter y fortalecen nuestra fe. En medio de los momentos difíciles, muchas actitudes salen a la superficie: la impaciencia, el miedo, la desesperanza o incluso el enojo. Estas emociones revelan áreas del corazón que necesitan ser sanadas y trabajadas por Dios. A través de las pruebas, Él nos muestra lo que debemos soltar y lo que debemos aprender. Aunque el proceso no siempre es cómodo, produce un crecimiento espiritual profundo que no podría lograrse en tiempos de tranquilidad. Cada dificultad trae una lección que Dios desea enseñarnos. A veces nos enseña a confiar más, otras a ser más pacientes, otras a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de su poder. Estas lecciones no llegan de forma teórica, sino a través de experiencias reales que marcan el corazón. Con el tiempo, esas experiencias se convierten en pilares de una fe más madura y sólida. A lo largo de la vida espiritual, muchas personas descubren que las etapas más duras fueron las que más las transformaron. Fue en el dolor donde aprendieron a orar con sinceridad, a buscar a Dios con mayor profundidad y a valorar su presencia. Aunque nadie desea pasar por sufrimiento, al mirar atrás reconocen que esas pruebas produjeron cambios positivos en su manera de pensar, sentir y vivir. El proceso de transformación no siempre se nota de inmediato. Mientras atravesamos la dificultad, puede parecer que nada bueno está ocurriendo. Sin embargo, Dios está trabajando silenciosamente en el interior, moldeando el corazón con paciencia. Así como el oro se purifica en el fuego, la fe se fortalece en medio de las pruebas. Lo que hoy duele, mañana puede convertirse en una bendición espiritual.
Las dificultades también nos ayudan a soltar cosas que nos alejaban de Dios. A veces nos aferramos a seguridades, planes o relaciones que no eran saludables para nuestra vida espiritual. A través de las pruebas, Dios nos enseña a confiar más en Él y menos en lo que es temporal. Aunque el proceso pueda ser doloroso, el resultado es un corazón más libre y lleno de paz. En muchos casos, después de atravesar momentos difíciles, las personas desarrollan una mayor sensibilidad hacia los demás. El dolor vivido las vuelve más compasivas, comprensivas y dispuestas a ayudar a otros que sufren. De esta manera, Dios transforma el sufrimiento en una fuente de bendición para otros, usando nuestra experiencia para llevar consuelo y esperanza. Además, las dificultades fortalecen nuestra relación con Dios. En los momentos de prueba, buscamos más su presencia, oramos con mayor sinceridad y dependemos más de su guía. Esta cercanía espiritual produce una paz profunda que permanece incluso cuando las circunstancias siguen siendo difíciles. Con el tiempo, quienes permiten que Dios los transforme a través de las pruebas descubren que su fe se vuelve más firme, su carácter más fuerte y su corazón más confiado. Aunque el camino fue duro, el resultado es una vida espiritual más sólida y madura. Lo que parecía solo sufrimiento se convierte en un proceso de crecimiento y bendición. Entender que Dios usa las dificultades para transformarnos cambia la manera de enfrentar los problemas. En lugar de verlos solo como obstáculos, comenzamos a verlos como oportunidades de crecimiento. Aunque el dolor sea real, también lo es la obra de Dios en nuestro interior. Esta verdad trae esperanza, paz y confianza, sabiendo que Dios está obrando en cada situación para nuestro bien. En los momentos de dolor intenso, cuando el corazón se siente cansado y las fuerzas parecen agotarse, la esperanza puede parecer algo lejano. El sufrimiento tiene la capacidad de nublar la mente y hacer pensar que las cosas nunca mejorarán. Sin embargo, aún en medio de las situaciones más difíciles, Dios siembra una esperanza profunda que sostiene el alma y permite seguir adelante. Esta esperanza no nace de las circunstancias, sino de la confianza en el amor y la fidelidad de Dios. A menudo es precisamente cuando todo se derrumba que el corazón aprende a aferrarse más a Dios. En esos momentos, las seguridades humanas desaparecen y solo queda confiar en Él. Esta dependencia profunda produce una esperanza nueva, una esperanza que no se apoya en soluciones rápidas, sino en la certeza de que Dios está presente y sigue obrando. Aunque el camino sea duro, el alma encuentra fuerzas para continuar. El sufrimiento también enseña a valorar los pequeños avances y las pequeñas bendiciones. Una palabra de ánimo, un día de calma o una fuerza inesperada se convierten en señales de que Dios no ha abandonado. Estas pequeñas muestras de su cuidado alimentan la esperanza y traen paz al corazón, recordándonos que incluso en medio del dolor Dios sigue actuando. Muchas personas descubren que la esperanza más fuerte de su vida nació en los momentos más oscuros. Fue cuando ya no tenían respuestas, cuando las lágrimas eran constantes y cuando parecía que todo estaba perdido, que comenzaron a confiar verdaderamente en Dios. Allí, en la fragilidad, experimentaron una esperanza que no se rompió con las dificultades, sino que se fortaleció con ellas. El sufrimiento no es el final de la historia. Aunque ahora duela, Dios siempre tiene un propósito más grande que aún no podemos ver. Esta verdad permite al corazón descansar y esperar con paciencia. Saber que Dios puede transformar cualquier situación en algo bueno trae una calma profunda, incluso cuando la respuesta aún no ha llegado. La esperanza que nace en medio del sufrimiento también protege el corazón de la desesperación. En lugar de rendirse, el alma se levanta con confianza. Aunque haya tristeza, no hay derrota. Aunque haya lágrimas, no se pierde la fe. Esta esperanza se convierte en una luz que guía en los momentos más oscuros. A lo largo del tiempo, quienes han pasado por grandes pruebas suelen reconocer que la esperanza fue lo que los sostuvo cuando ya no podían más. Esa esperanza venía de Dios, de su presencia constante y de sus promesas.
Aunque las circunstancias eran duras, el corazón encontraba paz al confiar en Él. El proceso de esperar en medio del dolor no es fácil, pero produce una fortaleza interior muy valiosa. Cada día enfrentado con fe construye una esperanza más firme y madura. Poco a poco, el corazón aprende que Dios nunca falla y que siempre cumple sus promesas, aun cuando tarda más de lo que esperamos. Con el paso del tiempo, muchas personas miran atrás y comprenden que el sufrimiento no las destruyó, sino que las fortaleció. La esperanza que nació en esos momentos difíciles se convirtió en una base sólida para toda su vida espiritual. Gracias a ella, hoy enfrentan los problemas con mayor calma y confianza. Entender que la esperanza puede nacer incluso en medio del sufrimiento cambia completamente la manera de vivir las pruebas. En lugar de sentirse derrotado, el corazón se llena de expectativa y fe. Aunque el dolor sea real, también lo es la obra de Dios trayendo consuelo, fuerza y paz. Esta esperanza profunda es una de las mayores bendiciones que Dios regala en los momentos más difíciles. Hay etapas en la vida espiritual donde parece que nuestras oraciones no reciben respuesta y que Dios permanece en silencio. Hablamos con Él, pedimos ayuda, buscamos dirección, pero no sentimos una respuesta clara ni un cambio inmediato en las circunstancias. Este silencio puede ser confuso y doloroso, haciendo que el corazón dude y se sienta desanimado. Sin embargo, el silencio de Dios no significa ausencia, sino una forma diferente de obrar que muchas veces no comprendemos en el momento. En esos tiempos, Dios sigue escuchando cada palabra, cada suspiro y cada oración hecha desde lo profundo del alma. Aunque no veamos resultados inmediatos, su atención permanece sobre nosotros. Así como un padre observa atentamente a su hijo mientras aprende a caminar sin intervenir en cada paso, Dios a veces permite procesos donde crecemos en fe, paciencia y confianza. Su silencio no es indiferencia, sino parte de un plan mayor. Muchas personas interpretan el silencio de Dios como rechazo o abandono, cuando en realidad es una invitación a profundizar la relación con Él. En lugar de buscar solo respuestas rápidas, aprendemos a buscar su presencia como nuestro mayor refugio. Durante estos momentos, la fe madura y se vuelve más sólida, porque deja de depender únicamente de sensaciones o soluciones inmediatas. El silencio también enseña a escuchar con el corazón. En medio de tanto ruido exterior, Dios a veces guarda silencio para que aprendamos a detenernos, reflexionar y confiar. En esos espacios de quietud, Él trabaja en nuestro interior, sanando heridas, ordenando pensamientos y fortaleciendo el espíritu. Aunque no lo percibamos de inmediato, su obra es real y profunda. A lo largo de la historia espiritual, muchas personas atravesaron largos periodos donde no veían respuestas claras de Dios, y sin embargo, esos momentos fueron clave para su crecimiento. Fue allí donde aprendieron a depender verdaderamente de Él y no solo de lo que podían recibir. Con el tiempo comprendieron que Dios nunca los abandonó, sino que estaba obrando silenciosamente. El silencio de Dios también nos prepara para bendiciones futuras. Muchas veces queremos respuestas inmediatas sin darnos cuenta de que nuestro corazón aún no está listo para recibir lo que pedimos. Dios, en su amor, trabaja primero en nuestro interior para que cuando llegue la respuesta podamos manejarla con madurez y gratitud. Durante estos periodos, es normal que surjan dudas y cansancio emocional. Sin embargo, incluso en esos momentos, Dios permanece cerca, sosteniendo el corazón con su amor. Aunque no lo sintamos con claridad, Él sigue guiando cada paso y cuidando cada detalle de nuestra vida. La paz en medio del silencio nace cuando aprendemos a confiar en el carácter de Dios más que en las circunstancias. Aunque no entendamos por qué no hay respuestas inmediatas, descansamos en la certeza de que Él es fiel y nunca falla. Esta confianza profunda calma el corazón y permite seguir adelante con esperanza. Con el paso del tiempo, quienes perseveran en la fe descubren que esos momentos de silencio fueron fundamentales para su crecimiento espiritual. Mirando atrás, reconocen que Dios estaba obrando de maneras que en su momento no podían ver.
Lo que parecía ausencia se revela como una obra silenciosa pero poderosa. Comprender que Dios puede guardar silencio y aún así estar presente transforma la manera de vivir las pruebas. En lugar de desesperarse, el corazón aprende a esperar con confianza. En lugar de rendirse, se fortalece en la fe. Y en lugar de sentir abandono, descubre una cercanía más profunda con Dios. Esta verdad llena el alma de paz y recuerda que, aun en el silencio, Dios nunca deja de estar con nosotros. A lo largo de la vida, el corazón humano va acumulando heridas invisibles que muchas veces no se ven por fuera, pero se sienten profundamente por dentro. Palabras que dolieron, traiciones, pérdidas, rechazos y decepciones dejan marcas que pueden acompañarnos durante años si no son sanadas. Estas heridas no solo causan tristeza, sino que también afectan la paz interior, la forma de relacionarnos con los demás y la manera en que vemos la vida. Dios, en su amor, no ignora ese dolor, sino que desea restaurar cada parte quebrantada del alma. En muchos casos, las personas intentan seguir adelante sin enfrentar sus heridas, creyendo que el tiempo las borrará. Sin embargo, el dolor no sanado suele reaparecer en forma de ansiedad, enojo o desconfianza. Dios nos invita a llevarle esas heridas tal como están, sin ocultarlas ni minimizarlas. Cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero, comienza un proceso de sanidad profunda que va más allá de lo emocional y toca lo espiritual. La sanidad de Dios no siempre ocurre de manera instantánea, pero siempre es real. A veces empieza con consuelo, luego con comprensión, después con perdón y finalmente con restauración completa. Cada etapa es importante y necesaria para que el corazón se fortalezca. Durante este proceso, Dios va quitando poco a poco el peso del dolor y llenando el alma de paz. Muchas personas han experimentado cómo, al orar y confiar en Dios, heridas que parecían imposibles de sanar comenzaron a perder fuerza. Los recuerdos dolorosos dejaron de causar el mismo sufrimiento, la tristeza se transformó en calma y la angustia dio paso a la esperanza. Esta transformación no es obra humana, sino resultado del amor sanador de Dios actuando en lo profundo del corazón. El perdón suele ser una parte fundamental en este proceso de sanidad. Cuando guardamos rencor, las heridas permanecen abiertas. Dios nos da la fuerza para perdonar, no para justificar el daño, sino para liberar el corazón del peso que lo mantiene atado al pasado. Al perdonar con su ayuda, el alma comienza a experimentar una paz que antes parecía imposible. Además de sanar el dolor, Dios restaura la confianza y la seguridad interior. Muchas heridas generan miedo a volver a amar o a abrirse emocionalmente. A través de su sanidad, el corazón aprende nuevamente a confiar, a sentirse seguro y a vivir sin el temor constante de ser herido otra vez. Esta restauración profunda trae una tranquilidad que transforma la vida. Dios también utiliza su palabra y su presencia para traer sanidad. En momentos de oración y reflexión, Él revela verdades que ayudan a comprender el dolor desde una perspectiva diferente. Estas verdades no borran lo vivido, pero sí liberan al corazón de la carga que lo oprimía. Poco a poco, el alma se llena de paz y fortaleza. Con el paso del tiempo, quienes permiten que Dios sane su corazón descubren que ya no viven controlados por el pasado. Las heridas dejan de definir sus decisiones y emociones. En lugar de reaccionar desde el dolor, comienzan a vivir desde la calma y la esperanza. Esta libertad interior es una de las mayores bendiciones que Dios ofrece. Muchas personas miran atrás y reconocen que el proceso de sanidad, aunque fue difícil, transformó completamente su vida. Aquello que antes causaba sufrimiento ahora se ha convertido en una historia de restauración y fe. Dios tomó el dolor y lo convirtió en fortaleza. Comprender que Dios sana el corazón herido trae una paz profunda al alma. Nos recuerda que no estamos destinados a vivir cargando con el dolor del pasado y que siempre hay esperanza de restauración. Con Dios, ninguna herida es demasiado grande y ningún corazón está demasiado roto. Su amor tiene el poder de sanar,
restaurar y devolver la tranquilidad que parecía perdida. Esa sanidad es una de las formas más hermosas en que Dios demuestra que nunca nos abandona. Perder algo o a alguien importante es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir el ser humano. Ya sea la pérdida de un ser querido, una relación, un trabajo, una oportunidad o una etapa de la vida, el vacío que deja puede sentirse insoportable. El corazón entra en un proceso de tristeza profunda donde las preguntas, la nostalgia y el dolor se mezclan constantemente. En medio de esa herida tan real, Dios se acerca con un consuelo que va más allá de las palabras humanas y sostiene el alma cuando parece que no hay fuerzas para continuar. Cada pérdida trae consigo un duelo diferente y no existe una forma correcta o rápida de superarlo. El dolor necesita ser vivido, expresado y sanado con el tiempo. Dios no apresura este proceso ni minimiza el sufrimiento, al contrario, camina con nosotros en cada etapa del duelo. Su presencia se manifiesta como una paz suave que acompaña las lágrimas, como una fuerza interior que permite levantarse cada día y como una esperanza silenciosa que va creciendo poco a poco. Muchas personas intentan esconder su tristeza o mostrarse fuertes frente a los demás, pero delante de Dios pueden ser completamente sinceras. Él conoce cada pensamiento, cada recuerdo y cada herida que deja la pérdida. Al llevar ese dolor a su presencia, el corazón comienza a encontrar descanso. No porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque ya no se carga solo. Dios se convierte en el refugio donde el alma puede llorar, sanar y volver a encontrar paz. A lo largo de la vida espiritual, innumerables personas han testificado cómo el consuelo de Dios llegó en los momentos más oscuros de su duelo. A veces fue a través de una paz inexplicable, otras veces mediante personas que aparecieron en el momento justo y otras con una fortaleza que no sabían que tenían. En cada caso, Dios mostró que nunca abandona en medio de la pérdida. El consuelo divino no borra los recuerdos ni elimina el amor por aquello que se perdió, pero sí transforma el dolor. Con el tiempo, la herida deja de sangrar y se convierte en una cicatriz que ya no duele igual. Dios va sanando el corazón poco a poco, llenándolo de calma y ayudando a aceptar lo ocurrido sin desesperación. Además del consuelo, Dios trae esperanza en medio del duelo. Aunque ahora todo parezca vacío, Él promete nuevas etapas, nuevas bendiciones y nuevos comienzos. Esta esperanza no reemplaza lo perdido, pero da fuerzas para seguir adelante y creer que la vida aún tiene propósito. Con Dios, ninguna pérdida es el final de la historia. En muchas ocasiones, las personas que atraviesan pérdidas profundas desarrollan una relación más cercana con Dios. En medio del dolor, descubren su amor de una manera más real y profunda. Esta cercanía espiritual se convierte en una fuente constante de paz que acompaña durante todo el proceso de sanidad. El tiempo, junto con la presencia de Dios, va restaurando el corazón. Lo que al principio parecía imposible de soportar se vuelve manejable, y poco a poco la tristeza se mezcla con gratitud por los momentos vividos. Dios transforma el duelo en crecimiento espiritual y en una paz más firme. Con el paso de los años, quienes permitieron que Dios los consolara en sus pérdidas suelen mirar atrás y reconocer que, aunque el dolor fue real, nunca estuvieron solos. Dios los sostuvo en cada lágrima y los guió hacia una nueva etapa de vida llena de esperanza. Comprender que Dios ofrece consuelo en las pérdidas trae una paz profunda al alma. Nos recuerda que no tenemos que atravesar el duelo solos y que siempre hay un amor que nos sostiene. Aunque la herida duela, Dios está presente sanando, acompañando y devolviendo la esperanza. Ese consuelo divino es una de las formas más hermosas en que Dios demuestra que jamás nos abandona. Llega un momento en la vida de muchas personas en el que el cansancio no es solo físico, sino emocional y espiritual. Es ese punto donde el corazón se siente agotado, donde parece que ya no hay fuerzas para seguir luchando y donde incluso levantarse cada día se vuelve difícil.
En esos instantes de debilidad extrema, Dios se acerca con un poder que no depende de nuestra capacidad humana, sino de su amor infinito, sosteniéndonos cuando sentimos que ya no podemos más. Cuando las fuerzas se acaban, es fácil pensar que estamos fallando o que no somos lo suficientemente fuertes. Sin embargo, Dios no espera que seamos autosuficientes. Él sabe que somos frágiles y que necesitamos su ayuda. La debilidad no es un fracaso, sino una oportunidad para experimentar el poder de Dios obrando en nosotros. Es en esos momentos cuando su gracia se manifiesta con mayor intensidad. Muchas personas han experimentado cómo, en medio del agotamiento total, recibieron una fuerza inesperada para seguir adelante. No siempre cambiaron las circunstancias de inmediato, pero sí cambió su interior. Apareció una paz que calmó el corazón, una esperanza que levantó el ánimo y una energía nueva que no parecía venir de lo humano. Esa fuerza es una manifestación clara de la presencia de Dios. El cansancio profundo también nos enseña a depender más de Dios. Cuando creemos que podemos con todo, muchas veces olvidamos buscar su ayuda. Pero cuando llegamos al límite, reconocemos nuestra necesidad de Él. Esta dependencia no es debilidad, sino el inicio de una relación más cercana y profunda con Dios. Allí, en la entrega total, el corazón encuentra descanso. En esos momentos donde ya no podemos más, Dios suele hablarnos con ternura, recordándonos que no estamos solos y que Él está cargando con nosotros. Su amor se convierte en un refugio donde el alma cansada puede descansar. Aunque el camino siga siendo difícil, la presencia de Dios da fuerzas para continuar un paso a la vez. Además, la fortaleza que Dios da no solo es para resistir, sino también para sanar. Mientras Él nos sostiene, va restaurando el corazón herido, calmando la mente agitada y devolviendo la esperanza. Poco a poco, el cansancio se transforma en renovación interior. Muchas veces, después de atravesar estos momentos de debilidad, las personas descubren que su fe se volvió más fuerte. Aprendieron a confiar más en Dios, a soltar cargas innecesarias y a vivir con mayor paz. Lo que parecía una etapa de quiebre se convierte en un punto de crecimiento espiritual. Dios también utiliza nuestra debilidad para mostrarnos que su amor no depende de nuestro rendimiento ni de nuestra fuerza. Él nos ama incluso cuando estamos agotados, confundidos o desanimados. Esta verdad trae una paz profunda, porque dejamos de sentir la presión de tener que ser fuertes todo el tiempo. Con el paso del tiempo, quienes experimentaron la fortaleza de Dios en sus momentos más difíciles suelen recordar esas etapas como momentos donde Dios estuvo más cerca que nunca. Aunque hubo lágrimas y cansancio, también hubo consuelo, renovación y esperanza. Entender que Dios da fuerzas cuando ya no podemos más cambia la manera de enfrentar el agotamiento y las pruebas. En lugar de rendirse, el corazón aprende a confiar. En lugar de desesperarse, descansa en Dios. Y en lugar de sentirse solo, descubre que hay un amor sosteniéndolo en cada paso. Esa fuerza divina es una de las formas más hermosas en que Dios demuestra que nunca nos abandona. En medio de los momentos difíciles, cuando los problemas parecen abrumadores y las emociones están desbordadas, muchas personas sienten que no tienen fuerzas ni siquiera para orar. El corazón está cansado, la mente confusa y las palabras no salen con facilidad. Sin embargo, es precisamente en esas tormentas de la vida cuando la oración se convierte en un refugio poderoso, un espacio donde el alma encuentra consuelo y donde Dios trae paz en medio del caos. La oración no es solo pedir soluciones, sino abrir el corazón delante de Dios con total sinceridad. En esos momentos de dificultad, hablar con Él sobre el dolor, el miedo y la incertidumbre libera una carga enorme. Aunque las circunstancias no cambien de inmediato, el interior sí se transforma. La mente se calma, el corazón se siente acompañado y la esperanza vuelve a surgir poco a poco. Muchas personas han experimentado que, después de orar en medio de una situación difícil, sienten una paz inexplicable. No porque el problema desaparezca,
sino porque Dios llena el alma de tranquilidad. Esa paz es una señal de su presencia obrando en lo profundo del ser. Es como si un peso invisible se levantara del corazón, permitiendo respirar con mayor calma. A través de la oración, también aprendemos a entregar el control a Dios. En lugar de intentar resolverlo todo por nuestras propias fuerzas, reconocemos que necesitamos su ayuda. Esta entrega produce descanso interior, porque dejamos de cargar solos con el problema. Confiar en Dios de esta manera fortalece la fe y trae una paz más firme. En la tormenta, la oración se vuelve más sincera y profunda. No se trata de palabras bonitas, sino de un clamor del corazón. Dios escucha cada lágrima, cada suspiro y cada petición hecha con humildad. Él no se aleja cuando estamos débiles, al contrario, se acerca aún más para sostenernos. La oración también nos ayuda a ver las situaciones con una perspectiva diferente. Mientras hablamos con Dios, Él trae claridad, consuelo y sabiduría. Muchas veces el problema sigue presente, pero ya no se siente tan grande. El corazón se llena de esperanza al recordar que Dios es mayor que cualquier dificultad. Además, orar en la tormenta fortalece nuestra relación con Dios. En esos momentos de necesidad, experimentamos su cercanía de una manera más real y profunda. Descubrimos que no solo es un Dios de los momentos buenos, sino también un Dios que camina con nosotros en el dolor. Esta experiencia fortalece la fe y profundiza la paz interior. Con el tiempo, quienes hacen de la oración un hábito en medio de las dificultades desarrollan una mayor estabilidad emocional. En lugar de reaccionar con desesperación, aprenden a orar primero. En lugar de dejarse dominar por el miedo, confían en Dios. Esta manera de vivir transforma completamente la forma de enfrentar los problemas. Muchas veces, la respuesta de Dios no llega inmediatamente, pero la fortaleza sí llega. La paz sí llega. La esperanza sí llega. Y eso es suficiente para seguir adelante un día más. Dios obra primero en el interior antes de cambiar las circunstancias. Comprender la importancia de orar en la tormenta nos ayuda a no alejarnos de Dios cuando más lo necesitamos. Nos recuerda que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra paz en medio del caos. Aunque la vida esté llena de dificultades, la oración nos conecta con un Dios que nunca abandona y que siempre está dispuesto a sostenernos con amor. En muchas situaciones de la vida llegamos a un punto donde parece que no hay salida. Los problemas se cierran por todos lados, las oportunidades desaparecen y el corazón siente que está atrapado sin opciones. Es en esos momentos cuando la desesperación quiere tomar control y la esperanza comienza a debilitarse. Sin embargo, aun cuando nuestros ojos no ven solución, Dios está obrando para abrir caminos que aún no podemos imaginar. Desde nuestra perspectiva humana, solemos ver solo lo inmediato y lo limitado. Observamos puertas cerradas y pensamos que todo terminó. Pero Dios ve el panorama completo, ve oportunidades donde nosotros vemos imposibles y prepara soluciones que van más allá de nuestra comprensión. Muchas veces, mientras creemos que todo está bloqueado, Dios ya está trabajando en una nueva dirección para nuestra vida. A lo largo de la vida espiritual, muchas personas han experimentado cómo Dios abrió caminos justo cuando parecía que no había salida. Situaciones que parecían definitivas cambiaron de forma inesperada, oportunidades nuevas aparecieron y soluciones llegaron en el momento perfecto. Estas experiencias nos recuerdan que Dios nunca está limitado por las circunstancias humanas. El proceso de esperar esos caminos no siempre es fácil. Mientras todo parece detenido, el corazón se inquieta y surgen dudas. Sin embargo, en esa espera Dios fortalece la fe y enseña a confiar más profundamente. Aunque no veamos resultados inmediatos, Él está preparando cada detalle para que su propósito se cumpla. Muchas veces, los caminos que Dios abre no son los que esperábamos. A veces soñábamos con una puerta específica, pero Él nos guía por otra completamente diferente, que termina siendo mejor de lo que imaginábamos.
Aunque al principio cueste entenderlo, con el tiempo reconocemos que su plan fue perfecto y que nos protegió de situaciones que no eran buenas para nosotros. En los momentos donde todo parece cerrado, Dios también nos invita a confiar plenamente en Él. Soltar el control y descansar en su voluntad permite que la paz llene el corazón. Cuando dejamos de luchar por nuestras propias soluciones, comenzamos a ver cómo Dios obra de maneras sorprendentes. Además de abrir caminos externos, Dios abre caminos en nuestro interior. Él transforma la manera de pensar, renueva la esperanza y fortalece la fe. A veces, antes de cambiar la situación, cambia nuestro corazón para prepararnos para lo que vendrá. Con el paso del tiempo, quienes han confiado en Dios en momentos sin salida suelen mirar atrás y agradecer por cada camino que Él abrió. Reconocen que, aunque hubo miedo e incertidumbre, Dios siempre estuvo guiando cada paso con amor y sabiduría. Estas experiencias fortalecen la confianza para futuras pruebas. Cuando el corazón recuerda cómo Dios obró antes, aprende a preocuparse menos y a confiar más. La paz se vuelve más firme porque sabemos que Dios siempre tiene una solución, incluso cuando no la vemos. Comprender que Dios abre caminos donde no los vemos transforma la manera de enfrentar las dificultades. En lugar de rendirse, el corazón se llena de esperanza. En lugar de desesperarse, aprende a esperar con fe. Y en lugar de sentirse atrapado, confía en que Dios está obrando. Esta verdad trae una paz profunda y nos recuerda que, aun en las situaciones más imposibles, Dios nunca deja de trabajar a nuestro favor. Cuando el sufrimiento se hace presente, la mente suele llenarse de preocupación y el corazón entra en un estado constante de inquietud. Queremos entender lo que está pasando, encontrar soluciones rápidas y evitar que el dolor continúe. Esta lucha interior muchas veces agota aún más y roba la paz. Sin embargo, Dios nos invita a algo diferente, a descansar en Él incluso cuando las circunstancias son difíciles y el camino se siente pesado. Descansar en Dios no significa ignorar el problema ni fingir que todo está bien, sino confiar profundamente en que Él está cuidando cada detalle de nuestra vida. Es soltar la necesidad de controlarlo todo y permitir que Dios sostenga aquello que no podemos manejar. Cuando el corazón aprende a hacer esto, una paz suave comienza a reemplazar la ansiedad y el alma encuentra alivio aún en medio del dolor. En los momentos difíciles, el descanso en Dios se convierte en un refugio emocional y espiritual. Allí podemos llorar, expresar nuestros miedos y entregar nuestras cargas sin temor a ser juzgados. Dios recibe cada emoción con amor y responde con consuelo. Aunque la situación no cambie de inmediato, el corazón se siente acompañado y fortalecido. Muchas personas descubren que el verdadero descanso no llega cuando el problema se resuelve, sino cuando aprenden a confiar en Dios dentro del problema. Esa confianza trae una calma profunda que no depende de las circunstancias. Aunque el dolor siga presente, ya no domina el interior. A través del descanso en Dios, también aprendemos a vivir un día a la vez. En lugar de preocuparnos por todo el futuro, nos enfocamos en dar el siguiente paso con su ayuda. Este enfoque reduce la ansiedad y permite que la paz crezca poco a poco. El descanso espiritual fortalece la fe, porque nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Cada vez que entregamos una carga a Dios y sentimos su consuelo, nuestra confianza en Él aumenta. Con el tiempo, el corazón se vuelve más tranquilo y resistente ante las pruebas. En medio del dolor, Dios suele hablarnos con suavidad, recordándonos que su amor no cambia y que su presencia permanece. Estas verdades llenan el alma de esperanza y ayudan a soportar los momentos más difíciles con mayor serenidad. Además, descansar en Dios nos protege del desgaste emocional extremo. Cuando cargamos solos con los problemas, el cansancio se acumula rápidamente. Pero cuando entregamos esas cargas a Dios, el corazón se libera y encuentra nuevas fuerzas para seguir adelante. Con el paso del tiempo, quienes aprenden a descansar en Dios aún en el dolor suelen enfrentar la vida con mayor equilibrio emocional. Aunque las pruebas siguen llegando,
ya no producen el mismo nivel de angustia, porque el corazón ha aprendido a confiar y a soltar. Comprender que podemos descansar en Dios incluso cuando duele transforma profundamente la experiencia del sufrimiento. En lugar de una lucha constante, nace una paz que sostiene. En lugar de desesperación, surge esperanza. Y en lugar de agotamiento, aparece una fortaleza renovada. Esta forma de vivir permite atravesar cualquier dificultad con un corazón más tranquilo, sabiendo que Dios nunca abandona y siempre cuida de nosotros. A lo largo de las dificultades, cuando la vida se vuelve pesada y las respuestas parecen tardar, el corazón necesita aferrarse a algo firme que le dé esperanza. En esos momentos, las promesas de Dios se convierten en una fuente de fortaleza y paz. No son palabras vacías ni consuelos temporales, sino verdades eternas que reflejan su amor, su fidelidad y su cuidado constante. Cuando todo alrededor se mueve, las promesas de Dios permanecen firmes. En medio de la prueba, la mente tiende a enfocarse en el problema y a olvidar lo que Dios ha dicho. Sin embargo, recordar sus promesas cambia la perspectiva. Lo que parecía imposible comienza a verse bajo la luz del poder de Dios. El miedo se debilita, la esperanza crece y la paz empieza a llenar el corazón. No porque la situación desaparezca de inmediato, sino porque la confianza se fortalece. Cada promesa de Dios nos recuerda que Él no abandona, que cuida de sus hijos y que tiene un propósito incluso en los momentos difíciles. Estas verdades actúan como anclas para el alma, sosteniéndonos cuando las emociones son inestables y las circunstancias parecen fuera de control. Aferrarse a ellas permite atravesar la tormenta con mayor serenidad. Muchas personas han experimentado cómo una promesa de Dios llegó justo en el momento de mayor necesidad, trayendo consuelo profundo y fuerzas renovadas. A veces fue una palabra leída, escuchada o recordada en oración que transformó completamente su estado interior. Aunque el problema siguiera allí, el corazón se llenó de paz al confiar en la fidelidad de Dios. Las promesas de Dios también nos enseñan a esperar con paciencia. En lugar de desesperarnos por soluciones rápidas, aprendemos a confiar en su tiempo perfecto. Esta espera no es pasiva, sino llena de esperanza. Sabemos que Dios está obrando, aunque no lo veamos todavía, y esa certeza calma el alma. Durante las pruebas, Dios utiliza sus promesas para fortalecer nuestra fe. Cada vez que confiamos en ellas y luego vemos su cumplimiento, nuestra relación con Él se profundiza. Con el tiempo, estas experiencias construyen una confianza firme que nos permite enfrentar futuras dificultades con mayor tranquilidad. Además de traer esperanza, las promesas de Dios protegen el corazón de la desesperación. Cuando todo parece oscuro, ellas iluminan el camino y nos recuerdan que Dios sigue en control. Esta luz espiritual impide que el miedo domine y permite que la paz crezca aún en medio del sufrimiento. Con el paso de los años, quienes viven apoyados en las promesas de Dios desarrollan una estabilidad emocional y espiritual notable. Las malas noticias ya no los derrumban con la misma facilidad, porque su confianza está puesta en algo eterno. Esta firmeza interior es una manifestación clara de la paz que Dios da. Las promesas no siempre se cumplen de la manera que esperamos, pero siempre se cumplen conforme al plan perfecto de Dios. A veces llegan con cambios sorprendentes, otras con procesos largos, pero nunca fallan. Comprender esto trae una calma profunda al corazón. Entender el valor de las promesas de Dios en tiempos de prueba transforma la forma de vivir las dificultades. En lugar de sentirse solo, el corazón se siente sostenido. En lugar de desesperarse, aprende a confiar. Y en lugar de perder la esperanza, se llena de paz. Estas promesas son una fuente constante de fortaleza que nos recuerda que Dios nunca abandona y siempre cumple su palabra. Hay etapas en la vida en las que todo parece cubierto por una sombra de tristeza, miedo o confusión. Son momentos donde las fuerzas disminuyen, la esperanza se debilita y el futuro se ve incierto. En esas temporadas oscuras, el corazón puede sentirse perdido, como si no hubiera salida ni dirección clara.
Sin embargo, es precisamente en medio de esa oscuridad donde la luz de Dios se manifiesta con mayor fuerza, trayendo claridad, consuelo y paz. Cuando todo parece difícil, la luz de Dios no siempre llega como un cambio inmediato de circunstancias, sino como una presencia que ilumina el interior. Puede llegar en forma de calma en medio del caos, de esperanza cuando parecía imposible o de una fuerza nueva para seguir adelante. Esta luz no elimina de golpe los problemas, pero transforma la manera de atravesarlos. En los momentos más oscuros, Dios se convierte en guía. Cuando no sabemos qué camino tomar o cómo seguir, su luz muestra el siguiente paso. No siempre revela todo el futuro, pero sí lo suficiente para avanzar con confianza. Este acompañamiento divino evita que el corazón se pierda en la desesperación y mantiene viva la esperanza. Muchas personas han experimentado que, justo cuando creían que no podían más, algo cambió en su interior. No fue necesariamente la situación externa, sino su corazón. La angustia se calmó, el miedo perdió fuerza y apareció una paz profunda que no podían explicar. Esa transformación es una señal clara de la luz de Dios obrando en medio de la oscuridad. La oscuridad también hace que la luz se valore más. En tiempos de comodidad, a veces no notamos tanto la presencia de Dios. Pero cuando todo se vuelve difícil, su amor, su consuelo y su guía se vuelven más evidentes. Es en esos momentos cuando el corazón aprende a depender más de Él y a confiar con mayor profundidad. A través de las pruebas, Dios nos enseña que ninguna noche es eterna. Aunque ahora todo parezca oscuro, siempre llega un nuevo amanecer. Esta verdad llena el alma de esperanza y calma, recordándonos que el dolor no dura para siempre y que Dios siempre trae restauración. La luz de Dios también revela verdades importantes en los momentos difíciles. Nos muestra lo que realmente importa, nos enseña a soltar cargas innecesarias y nos acerca más a su presencia. Estas lecciones, aunque nacen del dolor, producen una paz más firme y madura. Con el paso del tiempo, quienes han atravesado noches oscuras de la mano de Dios suelen mirar atrás con gratitud. Reconocen que, aunque fue difícil, Dios nunca los abandonó y siempre estuvo guiando cada paso. La oscuridad no los destruyó, sino que los fortaleció. Incluso cuando no vemos claramente la salida, la luz de Dios sigue brillando. Puede parecer pequeña al principio, pero es suficiente para guiarnos y sostenernos. Poco a poco, esa luz va creciendo y transformando la situación. Comprender que la luz de Dios está presente en los momentos más oscuros cambia profundamente la manera de vivir las pruebas. En lugar de rendirse, el corazón se llena de esperanza. En lugar de vivir con miedo, aprende a confiar. Y en lugar de sentirse perdido, descubre que hay un amor guiándolo en cada paso. Esa luz divina es una prueba constante de que Dios nunca abandona y siempre está presente, aún en las noches más difíciles. A lo largo de la vida, muchas personas han sentido miedo de quedarse solas, de no poder con las dificultades o de perder aquello que les daba seguridad. El corazón humano busca constantemente apoyo, protección y compañía, especialmente cuando el camino se vuelve incierto. En medio de estas emociones, Dios nos ofrece una promesa llena de amor: Él nunca soltará nuestra mano. Esta verdad se convierte en una fuente profunda de paz y esperanza para quienes deciden confiar plenamente en Él. Cuando las pruebas llegan y todo parece tambalearse, es natural querer aferrarse a algo firme. Dios se presenta como ese apoyo seguro que no falla. Su mano sostiene en los momentos de debilidad, guía en la confusión y protege en el peligro. Aunque no siempre entendamos lo que sucede, podemos confiar en que Él está cuidando cada paso que damos. En los tiempos de dolor, pensar que Dios nos sostiene trae un consuelo profundo. No caminamos solos por el sufrimiento, no enfrentamos las pruebas por nuestra cuenta y no cargamos las dificultades sin ayuda. Dios está allí, levantándonos cuando caemos y dándonos fuerzas cuando sentimos que no podemos más. Esta cercanía divina transforma el miedo en calma. Muchas veces, la vida nos lleva por caminos que no habríamos elegido.
Surgen pérdidas, decepciones y cambios inesperados que sacuden el corazón. Sin embargo, aún en esos caminos difíciles, Dios sigue sosteniendo nuestra mano con amor. Aunque el terreno sea complicado, su presencia garantiza que no caeremos solos. La confianza en que Dios nunca nos soltará también nos ayuda a enfrentar el futuro con mayor tranquilidad. En lugar de vivir con temor por lo que vendrá, descansamos en la certeza de que Él estará allí en cada etapa. Esta seguridad interior elimina gran parte de la ansiedad y llena el alma de paz. A lo largo de la vida espiritual, muchas personas han mirado atrás y reconocido cómo Dios las sostuvo en momentos donde creían que no lo lograrían. Aunque hubo lágrimas y dolor, nunca estuvieron realmente solas. La mano de Dios las guió, las protegió y las fortaleció en cada paso. Esta promesa divina no significa que no habrá dificultades, sino que nunca las enfrentaremos sin su ayuda. Dios no nos quita siempre la prueba, pero nos acompaña dentro de ella. Su amor se manifiesta en la fuerza que da, en la paz que trae y en la esperanza que renueva. Con el tiempo, confiar en que Dios nunca soltará nuestra mano produce una fe más firme y una calma más profunda. El corazón deja de vivir en constante temor y aprende a descansar en su fidelidad. Esta tranquilidad se vuelve una compañera constante en la vida diaria. Incluso cuando fallamos, dudamos o sentimos debilidad, Dios no se aparta. Su amor es constante y su compromiso con nosotros no cambia. Él sigue sosteniéndonos con paciencia y ternura, recordándonos que somos amados y cuidados en todo momento. Confiar en que Dios nunca soltará nuestra mano es una de las mayores fuentes de paz que podemos experimentar. Es saber que, pase lo que pase, hay un amor sosteniéndonos, guiándonos y protegiéndonos. Esta certeza llena el alma de tranquilidad, esperanza y fortaleza. Es el cierre perfecto para recordar que, en cada etapa de la vida, Dios está presente y jamás abandona a quienes confían en Él.